compongamos nuevamente algunas cosas que vamos diciendo, pero por ahí yo recibo consultas a través del correo que a lo mejor no se han terminado de comprender, o a veces justo en la clase que se ha dicho la persona no ha participado, o lo que fuera. Entonces, disculpen porque para algunas o algunos va a resultar reiterativo y para otros no. Nosotros el miércoles que viene vamos a tener una evaluación que es individual, que va a ser, sí nos vamos a tener que adelantar. Yo lo he puesto 12:30 para que ustedes ingresen con este link en este, digamos, en este espacio de nuestra clase de los miércoles, para poder hacer la evaluación a aquellos que estén en condiciones de hacer evaluación para la promoción directa. Ahora explico quiénes están en condiciones. Todos aquellos que tienen por lo menos 2 notas. La gente que tiene una ausente quiere decir que tiene que recuperar. Para promoción directa no puede haber recuperatorios. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, todos aquellos que han estado participando regularmente y que tienen 2 notas, pueden presentarse a la evaluación integradora que vamos a tener, o parcial, que vamos a tener el próximo miércoles, para lo cual ustedes van a necesitar ingresar en este horario a dar su presente. Digo en este horario, disculpen, no va a ser a la 1:30, sino que va a ser a las 12:30. Porque ustedes a las 14 horas, ustedes y yo, nos tenemos que sumar a la clase en la especialidad de ciegos. ¿Sí? Entonces, la clase de ese día y en ese horario la vamos a tener que hacer todos, pero no todos van a hacer la evaluación para la promoción directa. ¿Quiénes van a hacer esos todos? Los que reúnan esas 2 evaluaciones. Todos tienen nota como para, yo no he puesto nota menos de 7, por lo tanto todos están en condiciones, quienes hayan hecho las 2 evaluaciones, de hacerla. ¿Es obligatorio? No es obligatorio. Es opcional para aquellos que acceden a la promoción directa. Los que acceden a la promoción directa tienen que presentar un trabajo extra para promoción directa, que el resto de los regulares no lo tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden elegir la promoción directa, pueden no elegirla. Quienes no la eligen, la semana que viene no necesitan hacer la evaluación. Van a tener que ingresar a las 12:30 aquí en este link para que me den el presente. Ahí sí yo voy a necesitar ese día, por única vez, tomar presentes. ¿Sí? O sea, cuando sean exámenes vamos a necesitar. Lo demás, por ejemplo, hay compañeras que me dicen, si yo pongo ausentes si ustedes no están en clase. No. O sea, yo no les tomo presente si ustedes están en clase o no en este momento, porque a lo mejor no están ahora presencial en este momento, pero luego la pueden escuchar. Entonces, no pasa nada. Para eso las grabamos a las clases, ¿sí? Y si tampoco las escuchan, tampoco no pasa nada, porque ustedes con que conozcan la bibliografía y sepan lo que tienen que trabajar es suficiente también, ¿sí? Uno puede participar de la clase, si considera que es importante participar porque le aporta algo, puede optar por no participar. De hecho, en la presencialidad es así, no todos van a clase todos los miércoles. Es nuestro espacio de clases, pero algunos asisten y otros no asisten por el motivo que fuera. Ellas son grandes, así que pueden ir tomando todas las decisiones que consideren en relación a su trayecto universitario, ¿sí? Nosotros la clase anterior hemos trabajado la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Simplemente en relación a este tema recordar que hay un foro que está abierto para el que ustedes se las invita a participar, se los invita allí a participar y que pueden presentarse inclusive en grupo de a 2 y hasta 3. El objetivo de armar grupos es
que puedan tener algún tipo de interacción entre ustedes, ¿sí? Ese sería el objetivo principal. Si lo hacen solo, no pasa nada. También lo pueden hacer como cada uno desee o como cada uno pueda. Está bueno también que uno empiece a conocer un poco a los compañeros con los que va a transitar muchos años de carrera. Ustedes recién están iniciando, les quedan 3 años más por adelante, entonces eso está bueno, digamos, que uno puede interactuar desde esa perspectiva, no tiene otro sentido el que puedan hacerlo grupalmente. Es importante que cada uno de ustedes lea toda la convención, todos los puntos, todos los aspectos, porque cada una de las cosas que allí se expresan son realmente importantes y sigue siendo como una meta a la que nosotros tenemos que tender, tenemos que tratar de acercarnos, ¿no? Como algo para lo cual todavía falta mucho, para que logremos lo que allí está expresado. Yo les decía a ustedes que la autora Agustina Palacios, ella usa un concepto que es el de plasmación de los derechos humanos en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, que todo el tratado, todo lo que uno puede conocer, informarse acerca de los derechos humanos, ha quedado plasmado en papel, escrito, en un articulado en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso es tan importante este documento. Diría, de todos los documentos que ustedes van a ver a lo largo de la carrera, ¿no es cierto?, en relación a todo lo que hace al marco legal, al encuadre legal, jurídico de nuestra profesión, la convención es uno de los principales, para no decirles el principal, junto a la Ley de Educación Nacional, que es lo que nos rige en nuestro país, ¿no? Como que esas dos normativas para nosotros son centrales. Y agregaría una tercera, que también les quiero consultar si ustedes la han visto en alguna cátedra este año, que es la resolución del Consejo Federal de Educación 155 del año 2011. ¿Ustedes la han visto? Es una Sí, resolución que trabaja específicamente modalidad especial. ¿La han visto? sí, en práctica docente. En práctica. ¿Qué han trabajado de allí? ¿Me pueden informar? ¿Han visto toda la resolución? ¿Una parte? No, una parte, yo acá lo tengo anotado, ahí te, te confirmo. Bueno, ¿cómo no? ¿Por qué les pregunto en relación a esto? Bueno, pues yo les decía, las grandes normativas que nosotros tenemos es la Convención, la Ley de Educación Nacional, la Resolución 155 de 2011, que es una resolución específica de modalidad especial, que se ha acordado en esta resolución todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en relación a la modalidad de educación especial. Luego tenemos que pasar a lo provincial, que sí o sí nosotros debemos conocer. Si nosotros trabajamos en la provincia de Córdoba, ¿no? Yo me voy a referir a la provincia de Córdoba, pero si alguno de ustedes va a ir a desarrollarse en otra provincia, su profesión o porque son de otra provincia, ¿qué es lo que además hace falta conocer, además de lo que es específicamente nacional? La Ley de Educación Provincial y las resoluciones provinciales que guardan relación con educación especial. ¿Sí? En Córdoba nosotros tenemos un par de resoluciones importantes que hay que conocer. Una que ha salido, por ejemplo, la última ha salido en diciembre de 2019, la resolución 1825 del año 2019, que ustedes las van a ir viendo, ¿no? Todas estas cosas a lo largo de la carrera, no nos compete a nosotros desarrollarlo aquí, pero ¿por qué les traigo este marco normativo? Porque es lo que nos da el encuadre
desde lo normativo para nuestra tarea que vamos a desarrollar como profesionales de la educación especial. Entonces nosotros siempre tenemos que mirar lo que tiene que ver con el ámbito nacional y lo que tiene que ver con el ámbito provincial donde nosotros nos desempeñamos. Por ejemplo, esta resolución que yo les cuento de la provincia de Córdoba deroga otras 3 anteriores, por ejemplo, y sale una única resolución. Entonces, bueno, hay que ir actualizándose de manera permanente qué es lo nuevo que se va produciendo o que va surgiendo en materia de legislación. Yo específicamente recién les pregunté en relación a la resolución 155 del año 2011, porque hoy vamos a trabajar un documento que ustedes lo tienen en bibliografía, que se llama Educación Especial, una modalidad del sistema educativo en Argentina, Orientaciones 1, es un documento que se escribió en el año 2009. Este documento antecede, fundamenta la resolución 155 de 2011. O sea, todo lo que nosotros vamos a leer en este documento, que es importante todo el documento, quiero que ustedes sepan, pero nos vamos a abocar fundamentalmente a la parte primera, al primer capítulo de este documento sobre la modalidad de educación especial. Se hizo entre el año 2008 y 2009 con la participación en su momento de todas las provincias a través de sus representantes. La provincia de Córdoba participó como parte de la zona centro y así cada una de las jurisdicciones fue haciendo sus aportes para este documento que ustedes tienen hoy para leer, se fue revisando, se fue modificando y sale la versión que ustedes tienen para leer en el año 2009. Lo importante de este documento, vuelvo a decirles, es que tiene el aporte de profesionales de la educación especial del país a través de diferentes representantes. La educación especial en el país ha estado organizada de muy diversas formas en el correr de los años. En este momento que se hizo este documento, en Argentina había una coordinación nacional de educación especial. Ustedes van a leer por allí la coordinadora licenciada Ana Moyano, en ese momento, fue quien justamente organizó todos estos grupos de trabajo y demás, que fueron en esa época presenciales, ¿no? Se hacían reuniones por zonas y cada uno iba dejando allí asentado sus opiniones, sus comentarios en relación a esta redefinición de la educación especial para el país en relación a la Ley de Educación Nacional. El documento anterior que nosotros teníamos de educación especial en Argentina era el Acuerdo Marco de la serie A18, pero el Acuerdo Marco estaba en base a la Ley Federal de Educación. Entonces, bueno, fue toda una revisión de cómo actualizar la modalidad de educación especial en el marco de la Ley de Educación Nacional. ¿Qué otra cosa importante que me parece que nosotros necesitamos recuperar de este documento? Nos va a remitir a cómo se tiene que organizar la modalidad y los servicios de la modalidad desde esta perspectiva de transversalidad de la modalidad de educación especial, ¿sí? Recuerden que el otro día hablábamos con ustedes de los niveles educativos y de las modalidades, ¿se acuerdan? Y decíamos que el sistema educativo en Argentina, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional, está organizado en 4 niveles, de los cuales 3 son obligatorios. El nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario. La Ley de Educación Nacional trae la obligatoriedad de esos 3 niveles
completos, porque para la ley anterior el secundario solo era obligatorio hasta el tercer año. O sea que la Ley de Educación Nacional es quien trae la obligatoriedad hasta el secundario completo. Y el nivel inicial con la sala de 4 y de 5 como obligatorias, ¿sí? El otro nivel que no es obligatorio es el nivel superior. Y dentro del nivel superior nosotros tenemos todo lo que son las universidades, o sea, el sistema de educación superior universitario y el no universitario, ¿sí? Entonces allí entran, por ejemplo, todos los institutos de formación docente que también forman profesionales en carreras de nivel superior, pero no universitarios. Hasta hace poco, nuestra institución, antes de ser universidad provincial, era una institución provincial de formación docente. ¿Sí? El Instituto Superior Dr. Domingo Cabré era un instituto justamente, como bien digo, de formación docente, o sea, estaba dentro de la categoría de superior no universitario. ¿Sí? Hace muy poquitos años que se ha transformado en universidad. De hecho, las carreras de educación especial, ustedes pueden conocer que en la provincia también se pueden cursar, estudiar en otros espacios, en otros lugares, en otras instituciones, que son institutos de formación docente. ¿Cómo estaba, qué nos aporta también en relación a las modalidades, que dijimos que eran 8 y el otro día las nombramos a todos? Yo las voy a leer para no olvidarme de ninguna. La modalidad de educación rural, la modalidad de educación artística, de jóvenes y adultos, intercultural bilingüe, en contextos de privación de libertad y domiciliaria y hospitalaria, y la educación especial. Nosotros en Córdoba, para que ustedes conozcan, constamos con una Dirección General de Educación Especial, hospitalaria y domiciliaria. O sea que hay 3 modalidades que estamos organizadas en la provincia de Córdoba, no así a nivel nación, en una dirección general. Y que tienen amplia vinculación, todo lo que tiene que ver con la modalidad domiciliaria u hospitalaria con la educación especial. ¿Cuándo interviene la modalidad hospitalaria? Cuando un estudiante tiene una situación de salud que no le permita ir a la escuela por lo menos 30 días corridos. O sea, cuando hay un niño en la escuela primaria, en el nivel inicial, un adolescente en el secundario, que tiene alguna situación de salud determinada que le impide asistir a la escuela por 30 días o más, allí es cuando interviene la modalidad que es hospitalaria y o domiciliaria, porque puede ser que esa persona o ese niño esté internado en algún sanatorio, en algún hospital, o que esté en su casa haciendo reposo debido a esa situación de salud. Entonces todos tenemos como que dependemos, digamos, de la misma organización. ¿Cómo es esto de la transversalidad? Ahora sí me voy a remitir específicamente a la modalidad de educación especial, si bien el carácter de transversal es para todas las modalidades. Transversal significa que la modalidad de educación especial atraviesa los niveles educativos obligatorios. Es decir, que nosotros vamos a acompañar como modalidad las trayectorias escolares de estudiantes que están transitando en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, están transitando en cualquiera de estos niveles y presentan una discapacidad. Y que por lo tanto van a requerir del acompañamiento de la educación especial para poder transitar
esa trayectoria educativa en el nivel. ¿Se comprende lo que digo? Es decir, a eso se refiere lo de transversal, porque en realidad cada uno de ustedes, cuando ejerza su profesión, puede hacerlo en cualquiera de estos tres niveles, o en los tres, simultáneamente, ¿sí? ¿Cómo se organizan en general los equipos de apoyo? Bueno, eso hay diferentes formas. Nosotros, después de mucho recorrido, por lo menos donde yo trabajo, hemos tratado de que los docentes que trabajan en inicial y en primario sean unos y quienes trabajan en nivel secundario sea otro, porque es muy complejo si a nosotros, al mismo profesional, le toca trabajar en los tres niveles. Se termina siendo muy complejo. Entonces, vuelvo a decirles, dependiendo de cómo se organicen los equipos de apoyo a la inclusión, pero sí seguro que nos va a tocar transversalizar a cualquiera de estos niveles, ¿sí? Digo de estos tres niveles porque son los obligatorios del sistema educativo. Y el otro día también dijimos con ustedes, ¿cómo es la transversalidad en nivel superior, que es un nivel que es no obligatorio? Bueno, se supone que cuando uno accede a nivel superior, por ejemplo, las universidades cuentan con equipos que trabajan el área de accesibilidad. La Universidad Provincial tiene un equipo de accesibilidad para todas las facultades, por ejemplo, de la universidad. Y les cuento algo que se ha estrenado ayer, exactamente ayer, desde este equipo de accesibilidad. Vieron ustedes que cuando nosotros tuvimos la cátedra abierta, las dos cátedras abiertas, había en la cátedra abierta intérpretes en lengua de señas. Bueno, la universidad, por primera vez, la Universidad Provincial ha hecho un contrato con intérpretes en lengua de señas para acompañar en algunas cátedras y específicamente hay en primer año, en una comisión, un estudiante que requiere un intérprete en lengua de señas. Y ayer fue la primera vez que ella pudo asistir a clase por Meet. Porque ¿cómo hacía este estudiante que es sorda? Ella sí o sí veía las clases, digamos, luego de manera asincrónica, no como lo estamos haciendo ahora nosotros, sino cuando, ustedes saben que cuando nosotros las grabamos a las clases, las podemos subtitular. Entonces ella podía participar de las clases a través de los subtítulos. Hasta ahora, y por supuesto a través de la lectura, ¿no es cierto? De la lectura de material bibliográfico, bueno, todo eso por supuesto. Entonces, digo que en nivel superior, en general, la Universidad Nacional de Córdoba cuenta con un equipo de accesibilidad, la Universidad Católica de Córdoba cuenta con un equipo de accesibilidad, la Universidad Provincial de Córdoba también. Esto es bastante reciente, no lleva más de 3 a 5 años aproximadamente. Creo que el equipo más antiguo, por así decirlo, es el que tiene la Universidad Católica. Entonces, lo que se trata a través de estos equipos, hacer llegar a las personas con discapacidad los accesos que ellos necesitan, ¿no? Por ejemplo, esto que decíamos, un intérprete en lengua de señas, poder tener los textos ampliados si hay una disminución visual, poder tener los textos para poder, por ejemplo, si es una persona ciega, tenerlos en formato .doc para que se los pueda transcribir un programa que hace una lectura y todo lo que está en texto lo puede pasar a voz. Entonces la persona ciega en realidad no lo lee, sino que escucha un texto. Bueno, todo ese tipo de adecuaciones que muchos tienen que ver con el uso de la tecnología, se logran a través de estos equipos de accesibilidad, ¿sí? Porque lo que se permite en nivel superior, digamos, son
solamente aspectos de accesibilidad. Yo les explicaba a ustedes que todos los alumnos, todos los estudiantes de nivel superior tienen que hacer todas las materias con las mismas exigencias que cualquier estudiante, tengan o no discapacidad. Diferente es en los niveles obligatorios del sistema educativo, donde muchas veces lo que se elabora es un programa individual para ese estudiante en particular. ¿Se comprende la diferencia? Es decir, en lo que son los niveles obligatorios del sistema, todos tienen derecho a participar y a asistir, tengan o no discapacidad, con una currícula adecuada, específica para ellos, o con una adecuación curricular acorde a lo que ellos necesitan. Nosotros lo llamamos en este momento proyectos pedagógicos para la inclusión. Ese es el nombre específicamente que trae la resolución 1825 del año 2019, ¿sí? O sea, cada estudiante cuenta con su proyecto pedagógico para la inclusión a partir de sus necesidades. Y además se debe garantizar a través del sistema educativo que ese estudiante tenga docentes de apoyo para acompañarlo a transitar los niveles del sistema educativo obligatorio, ya sea que ese docente de apoyo lo tenga a través de su obra social o a través de servicios que brinda el Estado. Eso sería como lo mínimo que una persona con discapacidad necesita tener garantizado para poder transitar la escuela y para poder ejercer su derecho a la educación. Entonces, cuando nosotros vamos y miramos la modalidad especial, ¿para qué existe? ¿Cuál es el objetivo dentro del sistema educativo que exista la modalidad de educación especial? Dice, está destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidad en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. ¿Sí? O sea, lo que yo acabo de decirles es exactamente lo que dice el articulado de la ley. Se rige por el principio de inclusión educativa y brinda atención educativa a todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común. Acá yo me voy a centrar un segundito en que nosotros definamos también esto, ¿no? Dice, la modalidad de educación especial está destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Quiere decir que los profesionales de educación especial, ¿podemos trabajar con alguien que no tiene discapacidad? No. Nosotros no podríamos ejercer como docentes de primario, no podríamos ejercer como docentes de inicial, porque para esos roles hay quienes se forman específicamente en esas carreras, ¿sí? Entonces, hay otras problemáticas en las escuelas de nivel, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, muchísimas otras problemáticas hay. Hay problemáticas, no sé, de adicciones, hay problemáticas de violencia, hay problemáticas de pobreza, de embarazos adolescentes, hay un millón de problemáticas. Todas esas problemáticas que tiene el sistema educativo, ¿son campo de la educación especial? No. Claramente no. Por eso nosotros nos abocamos específicamente a personas con discapacidad y también en algún lugar cuando ustedes lean todo este documento habla discapacidad o trastornos en el desarrollo. Utilice esas dos categorías. Niños, estudiantes con discapacidad o con trastornos en el desarrollo. El resto de las problemáticas quiere decir que tienen que ser abordadas por el sistema de educación común, por los profesores, los maestros que están trabajando en esos niveles del sistema educativo. También yo he dicho recién que la educación en Argentina
dice que se rige por el principio de inclusión educativa. Cuando nosotros hablamos de inclusión educativa, lo primero que tenemos que decir es que es como una filosofía, un marco regulatorio para el sistema educativo, una meta a la que se trata de llegar, a alcanzar. Y esto es, que todos los estudiantes en los niveles obligatorios del sistema asistan a la escuela. Eso es lo primero que hay que decir en relación al principio de inclusión educativa. Independientemente de las diversidades, de las problemáticas, todos tienen que ir a la escuela. Eso significa el principio de inclusión educativa, ¿no? Y ejemplificábamos también con ustedes, si yo mal no recuerdo la clase pasada, cuántos estudiantes abandonan la educación secundaria, no completan la educación secundaria, cuántos estudiantes inician el secundario, pero luego hacen algunos años solamente, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que decir en relación a la inclusión educativa es que refiere a eso, a que todos los estudiantes en edad escolar obligatoria tienen que asistir a la escuela. Es lo primero que hay que decir en relación a la inclusión. Pero también ustedes deben haber escuchado hablar de inclusión y de integración, ¿sí? Deben haber escuchado estos dos términos. ¿Son lo mismo? No, son bastante diferentes cada uno de ellos. Si ustedes recuerdan el concepto de integración, nosotros lo trabajamos por la década del 60-70, cuando aparecen los principios de la educación especial, y nosotros allí hablábamos de normalización, integración y sectorización de servicios, y decíamos también en ese momento que integrar implicaba que los estudiantes que hasta entonces estaban en el sistema de educación especial pudieran asistir a escuelas de nivel con procesos de integración. ¿Qué podemos decir de lo que ha sido inicialmente la integración? Vuelvo a decir, la década del 60-70, en Argentina en la década del 70 nosotros hemos tenido procesos de integración fundamentalmente en estudiantes ciegos y sordos, en lo que tiene que ver con estudiantes con discapacidad intelectual en la década del 80, yo diría año 85-86 en adelante. Podemos encontrar procesos de integración escolar en Argentina en estudiantes con discapacidad intelectual. ¿Cómo eran inicialmente estos procesos de integración? Bueno, ha habido muy diversas formas de llevarlo a cabo. Había aulas especiales dentro de las escuelas comunes. Había otros sistemas que se organizaban, por ejemplo, los chicos cursaban algunas materias todos juntos y otras materias las cursaban en aulas especiales. En otros momentos hemos tenido que todos cursaban en la misma aula, pero el docente de apoyo estaba casi a tiempo completo en el aula con el estudiante con discapacidad acompañándolo. Es decir, ha habido como muy diversas formas de cómo llevar a la práctica la integración escolar. Pero lo que ha tenido de común cualquiera de estos servicios de integración escolar es que siempre el estudiante ha tenido que adaptarse a las exigencias de la escuela. Es decir, siempre el estudiante tenía que acomodarse a las exigencias del grupo clase. Totalmente opuesto a lo que plantea la inclusión. ¿Qué es lo que plantea la inclusión? Mirada desde un modelo social, mirada desde las barreras. La inclusión lo que nos va a plantear es que el sistema educativo es el que tiene que ser flexible y establecer una propuesta diversa para cada uno de sus estudiantes. O sea que saca el foco del estudiante para ponerlo en el sistema educativo. ¿Vamos hasta ahí?
Ya vamos a volver sobre este concepto, por las dudas. Es importante desde esta perspectiva de inclusión pensar en las dificultades sociales que puede haber, las dificultades educativas, las dificultades materiales, simbólicas, que pueden estar incidiendo en las trayectorias educativas de los estudiantes. Discúlpenme un minutito. Una de las dificultades que yo tengo los últimos años de docente, después de 35 años para ser precisa, son problemas de voz. Por eso van a ver que hay momentitos que yo voy a cerrar el micrófono para poder tomarme un respirito y seguir trabajando, ¿sí? También les cuento que es mi último año en el sistema y que va siendo hora también que nos retiremos. Entonces, esta mirada a la inclusión nos hace pensar que tenemos que mirar más allá de la problemática del estudiante. Hay muchos otros aspectos que nosotros tenemos que considerar. Hemos nombrado con ustedes ahora todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la tecnología, la accesibilidad, ¿no? Y un millón de otras cosas que uno puede pensar. Piensen ahora una familia donde hay muchos niños, donde la mamá, el papá trabajan, donde hay que ayudarles con la tarea, o sea, muchas cosas que pueden incidir en los aprendizajes y en los logros que los estudiantes tengan a nivel académico. Todo eso no tiene que ver con la discapacidad, tiene que ver con lo que nos pasa, tiene que ver con la situación social, tiene que ver con cuestiones ligadas a la pobreza en algunos casos, a la accesibilidad ligados a otros, y también los problemas propios del sistema educativo. El sistema educativo tiene muchos problemas también. No siempre los docentes están designados a tiempo, se demoran en la designación de cargos. Por ejemplo, en la escuela que yo trabajo, que es una escuela pública, nosotros contamos con un equipo de apoyo para trabajar en escuelas de nivel. Pero no somos suficientes. O sea, necesitamos mayores recursos para ese equipo para poder llegar mejor a las escuelas y brindar un mejor servicio para aquellas escuelas con las que trabajamos y, por lo tanto, un mejor acompañamiento a los estudiantes con discapacidad que están en el sistema educativo. Entonces, lo que hace el enfoque de la inclusión es hacernos pensar en qué de parte del sistema educativo puede favorecer a un mejor aprendizaje de parte de cada uno de los estudiantes. Y no solo de los estudiantes con discapacidad, digo de todos los estudiantes, ¿sí? Porque la escuela es diversa. Nosotros antes íbamos o pensábamos en la escuela como una exigencia igual para todos, que todos rindieran de la misma manera. Bueno, nosotros sabemos que eso en la práctica no es posible. Hay unos que tienen más facilidades para algunas materias que para otras, hay algunos que les gusta más la parte de artística que otro tipo de materia, es decir, cada uno de nosotros tiene determinadas individualidades y eso no significa que por eso vayamos a tener una discapacidad en el aprendizaje porque nos vaya mal en matemáticas, por ejemplo, por nombrar una materia. Tiene que ver con la diversidad, con el interés, con lo que a cada uno nos gusta, con las facilidades que cada uno de nosotros tenemos, etc. Entonces, el enfoque de inclusión lo que hace es sacar la mirada puesta en el estudiante, no mira al estudiante, sino que mira todo el resto.
y principalmente el contexto educativo. Cuando ustedes lean el documento de educación especial, recuerden ustedes que es del año 2009, por lo tanto es un documento que ya tiene muchos años. Documento que tiene 11 años. Desde mi punto de vista tiene un concepto erróneo, porque ellos dicen en un momento, ustedes lo van a leer, que la integración es un medio para lograr la inclusión. Y mezcla la integración y la inclusión como si fueran sinónimos. De verdad no lo son paradigmas muy diferentes. Es como si yo hablara que es lo mismo la rehabilitación y el modelo social, o sea, no tienen nada que ver uno con otro. Si yo me paro en el paradigma de la integración, digo una cosa. Si me paro en el paradigma de la inclusión, digo otra cosa. Hoy nosotros pensamos en que nos tenemos que organizar en función de un paradigma inclusivo y desde allí nuestra práctica educativa. ¿Sí? Ya no podemos seguir hablando de integración, porque es una etapa que fue en la década del 60, 70, 80, estuvo buena, fantástica, pero ya pasó. ¿Sí? Y ahora estamos haciendo un intento de pensar en propuestas diversas, más desde lo que trae la convención, desde los ajustes razonables, el diseño universal. Se habla de diseño universal de aprendizaje, ustedes lo van a ver en algún momento, es precioso todo lo que hay para trabajar en ese sentido, que no es más ni menos que llevar al aula propuestas diversas para todos los estudiantes. Eso dice el diseño universal. Acercarle al estudiante múltiples formas de aprender, por audio, por imagen, por texto, con video, ¿se entiende? Es decir, utilizar diversas estrategias para llegar a ese estudiante y a su vez esperar que ese estudiante nos puede responder también de diversas maneras. Yo puedo evaluarlo con una evaluación escrita, lo puedo evaluar con una evaluación oral, con una videollamada, qué sé yo, ¿se entiende? Es decir, eso nos trae el diseño universal, pensar en propuestas educativas que de alguna manera todos puedan recibir por diferentes canales. Por eso le digo que todo lo que tiene que ver con el diseño universal de aprendizaje tiene un potencial riquísimo para nosotros. Ya no nos podemos parar en la integración, sino en propuestas que van desde el diseño universal de aprendizaje, desde los ajustes razonables, desde el proyecto pedagógico para la inclusión, es decir, desde allí es donde hoy tenemos que pensar a la educación especial. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, la inclusión también se lo puede entender como un proceso, como una búsqueda permanente. Esto es lo que podríamos decir, ¿no es cierto? Que nosotros estamos hoy en una búsqueda permanente para poder dar respuesta de la mejor manera posible a las diferencias. La inclusión busca identificar cuáles son las barreras para aprender y busca remover esas barreras, estar atentos a los obstáculos que un estudiante puede tener para aprender y para participar, y encontrar la manera de modificar esos obstáculos o de eliminarlos. Lo importante es aquí que el estudiante siempre esté en condiciones de participar, que la propuesta esté acorde a lo que él puede captar y pueda aprender de esa propuesta. La educación inclusiva, dice, se refiere a la capacidad del sistema educativo para atender a todos los niños y las niñas, sin exclusión de ningún tipo. ¿Se entiende cuál es la mirada? O sea, la respuesta es desde el sistema educativo para que todos los niños y niñas, sin exclusión, puedan aprender.
dice, la educación inclusiva apunta a que todos los estudiantes de una determinada comunidad aprendan juntos. Que todos los chicos puedan ir a la misma escuela independientemente de sus condiciones personales, de sus condiciones sociales, de sus condiciones culturales. Y que esto en realidad es una tarea para todo el sistema educativo. Y en definitiva es bueno para todos. Es decir, que todos nos familiaricemos con esta diversidad es mejor para todos. Nos hace bien también a cada uno de nosotros. Es la forma más natural de interactuar cuando los niños pueden aprender desde muy pequeños a convivir con niños con discapacidad. Es la forma más natural y mejor posible para trabajar luego en lo que es la inclusión social, ¿no? Es decir, la escuela es un medio para obtener una inclusión mayor, que es la inclusión plena en su comunidad, en su medio. Por eso es tan importante lo que la escuela hace en relación a la inclusión. Ustedes han leído también en el artículo 24, hemos trabajado la clase pasada en relación a lo que dice la Convención sobre Educación, y bueno, la Convención habla de de inclusión plena, perdón. ¿Qué significa eso? Que todos los niños tienen que estar en el sistema educativo, como esté organizado el sistema educativo en cada uno de los países, con el mayor nivel de inclusión posible, lo deberíamos decir así, ¿no es cierto? ¿Qué sería en nuestro país? Bueno, priorizar siempre que los niños estén en las escuelas de nivel. Eso sería lo que uno tiene que priorizar, es que estén en escuelas de nivel, tanto en inicial como en primario y como en secundario. Y también en escuelas de modalidad especial, en aquellos casos, por el motivo que fuera, muchas veces transitorio, no se puede asistir a una escuela de nivel. O sea, en Argentina convive la modalidad como escuelas de educación especial junto con los servicios de la modalidad en lo que es las escuelas de nivel, ¿no? Es decir, si uno piensa hoy en las escuelas de educación especial en Argentina, tienen como esta doble misión: recibir en la propia escuela de educación especial algunos estudiantes de manera transitoria o más permanente que no van a participar de los niveles educativos, pero fundamentalmente servir o brindar un servicio de apoyo a la inclusión en todos los niveles obligatorios. Ese es como nuestro doble rol permanente. Aún en los sistemas más inclusivos en el mundo, las escuelas de educación especial no han desaparecido. ¿Sí? Uno puede pensar en la inclusión plena, plenísima, sin ninguna escuela de educación especial. Probablemente sí se pueda pensar en un sistema educativo con esa organización. Pero tiene que ser un sistema educativo con mucho recurso puesto para que ello se lleve a la práctica. ¿Sí? Y la mayoría de los países lo que ha hecho es mantener algunas escuelas de educación especial para aquellas problemáticas que se hace muy difícil la inclusión en los niveles obligatorios del sistema educativo. Argentina es uno de esos, ¿sí? Argentina es uno de esos sistemas. Yo he usado recién, bueno, después ustedes van a leer en esta primera parte, en este primer capítulo, van a leer bastante en relación al concepto de discapacidad, van a releer de nuevo la convención, van a leer el concepto de discapacidad que ya hemos trabajado con Liliana Pantano y lo que hemos venido trabajando. Habla del artículo primero
de la Convención, donde define, clasifica quiénes son las personas con discapacidad. Todo eso que ya hemos dicho, yo no lo voy a repetir, pero está en este material también para que ustedes lo puedan leer y refrescar desde aquí. Desde la Convención, cuando se habla de la participación plena, es importante allí recordar cómo para facilitar el aprendizaje se debe tener todos los recursos accesibles, pertinentes, necesarios, ¿no? Entonces ejemplifica, esto está en la Convención, el uso del braille, la escritura alternativa, otros formatos de comunicación aumentativos o alternativos. Allí ustedes, si les interesa conocer un poquito, pueden consultar la página del ARASAC, así se llama, es una página española que es muy conocida, digamos, en todos los países de lengua española. El ARASAC es un sistema alternativo y aumentativo de comunicación con el uso de pictogramas. Van a ver allí la diversidad que hay en aquellos estudiantes que no tienen lengua oral, es decir, que no logran expresarse a través de la lengua oral, ¿sí? Entonces es un sistema alternativo de comunicación en este caso. A eso se refiere, ¿no? A formatos de comunicación aumentativas, alternativos, todo lo que tiene que ver con habilidades de orientación y movilidad, que yo les comentaba a ustedes, que es por ejemplo el uso del bastón en las personas ciegas, requiere de toda una técnica para aprender a movilizarse. Ustedes imagínense que el bastón le permite a la persona ciega moverse solo en el medio. Entonces hay toda una técnica para aprender a usarlo que se denomina orientación y movilidad. Entonces, bueno, una persona ciega sí o sí necesita conocerla para poder manejarse, así como necesita aprender braille. ¿Se comprende? Más allá de que esté en la escuela primaria o en la escuela secundaria, necesita esos sistemas alternativos. Por supuesto, el aprendizaje de la lengua de señas, la participación de intérpretes, si así fuera necesario. Y me voy a detener como para ir cerrando en un concepto a mi criterio muy interesante, que es el de barreras para el aprendizaje y la participación. Este concepto de barreras, recuerden ustedes que son desde el medio lo que no facilita a la persona con discapacidad, por ejemplo, el ir a la escuela. Entonces, dice, las barreras fundamentalmente son culturales. ¿Qué quiere decir esto? A nivel de creencias, conceptos, ideas, prejuicios que tenemos en relación a las personas con discapacidad. También aspectos legales, normativos, que a veces dificultan, ¿no es cierto?, el acceso a determinados aspectos. Barreras arquitectónicas, la falta de usos tecnológicos adecuados, es decir, no tener con personal especializado suficiente. Y son todas barreras que hacen que las personas con discapacidad no puedan aprender, no puedan participar, y así podemos pensar en distintos momentos de la vida, ¿no? Ahora solo estamos dando ejemplos que tienen que ver con la escuela, pero podríamos pensar en una persona que va a trabajar, por ejemplo. Entonces allí los apoyos tendrían que estar destinados a lo que hace a la inclusión laboral, por ejemplo.
o en lo que hace a la vida independiente, el acompañamiento de ciertas personas que puedan ayudarlos a organizarse para que puedan vivir solos. Entonces, uno puede pensar desde este concepto de apoyos en diferentes momentos de la vida de las personas, ¿sí? Específicamente desde el ámbito de lo educativo, este documento va a trabajar desde lo que son las configuraciones de apoyo. Y allí nombra la atención y seguimiento, por ejemplo, en procesos de inclusión. También considera como apoyo la capacitación, que se puede brindar, por ejemplo, desde la modalidad a los docentes de escuelas de nivel. Habla también de la investigación, habla también del acompañamiento, de la provisión de materiales y recursos. Es decir, que la educación especial trabaja en los niveles del sistema educativo desde diversas maneras de enfocar ese trabajo, ¿no? Los apoyos pueden ser de manera permanente en el aula, junto con el docente, pero también pueden ser a través de una capacitación, también pueden ser un acompañamiento de tipo institucional. Lo que se intenta desde esta mirada de la inclusión es que se pueda hacer un trabajo más institucional que focalizado en un estudiante, porque eso tiene que ver más con el modelo de integración que de inclusión. Entonces, si nosotros hablamos de acompañamiento institucional, nos estamos refiriendo a poder hacer un abordaje en relación a todos los obstáculos o barreras que la institución le puede presentar a un estudiante con discapacidad. Esa sería un poco la mirada desde la inclusión, ¿sí? Antes de cerrar y darles, por supuesto, la palabra a ustedes, si hay alguna consulta, alguna pregunta, recordarles que para la evaluación vamos a incluir unidad 1, 2 y 3, pero no vamos a incluir ni la convención, no vamos a incluir este último documento, ¿sí? Sino todo lo anterior. Fundamentalmente lo que vimos el primer cuatrimestre hasta la cátedra de modelo social. O sea, lo de modelo social sí lo vamos a dar por cerrado, ¿sí? con la unidad 3, digamos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta de parte de ustedes? Profe, yo pregunto, Y capaz que Sofía, escucho y sí, es muy voy a ir tratando de leer el chat también. Decime, Sofía. bueno, porque es con el tema este del examen que capaz se me confunde un poco. O sea, yo, por ejemplo, me presento el miércoles que viene, rindo Sí. un examen. Después, si llegara a probar, digamos, para promocionar directamente, ahí es que a fin de año se pide como otro trabajo y otra cosa. Sería una cosa así, según lo que entendí. Correcto. Ah, Es está bueno. así, Sofía. No entendí. O sea, las Buenísimo. personas que hacen por, digamos, que hacen la materia como promocionales, Mm, rinden en un tiempo distinto, por así decirlo, que claro. todos. Rinden antes, Ah, terminan bien. antes. El día de examen solamente se les firma libreta. Buenísimo. Está buenísimo, Acá gracias. pregunta una compañera. La evaluación es de múltiple opción. Otra pregunta. Es, ¿por qué plataforma va a ser la evaluación? Yo lo dije al comienzo, pero lo repito. Todos ingresamos el próximo miércoles a las 12:30 con este link a este Meet. Acá ustedes van a recibir el link para hacer la evaluación. Van a tener un tiempo determinado
pero ustedes no se van a ir de acá, yo los voy a estar viendo, y van a tener que dar su presente, porque yo no voy a saber quiénes van a hacer la evaluación ese día. Si yo miro en relación a cuántos participan en clase, por lo general son mucho menos de los que yo tengo en lista. Entonces yo no tengo parámetro de cuántos van a estar la clase que viene. ¿Cuántos van a estar? Los que den su presente y necesitan entrar acá para encontrar el link que ustedes van a usar ese día para la evaluación. Una vez que lo terminen, simplemente cierran, o sea, terminan la evaluación, la envían, y yo luego la corrijo y les paso, ahí sí, a cada uno su nota. Les voy a avisar por correíto a cada uno la nota. Y también lo que podemos hacer es subirla al sistema de gestión de estudiantes. Ustedes allí pueden ver sus notas. Si yo las subo ahí, ustedes la pueden consultar. Todos acceden al sistema de estudiantes. Bien. Ese es otro lugar donde yo les puedo dejar a ustedes, digamos, la nota. En forma particular, personal y allí. ¿Qué pasa si ustedes sacan menos de 4? Pierden la promoción. ¿Qué pasa si sacan entre 4 y 6? Pueden recuperar para la promoción. ¿Estamos? Eso es lo único que tienen que saber. Otra pregunta, profe. Sí, Eso, escucho. de lo que estuvimos hablando del texto, porque cuando dice esto de que no es lo mismo la inclusión que la integración, cuando leamos el texto, le damos, digamos, más atención a lo que habla sobre la inclusión, o sea, consideramos, sí, la integración como algo distinto, pero, digamos, tendríamos que darle más atención a, digamos, a lo que propone la inclusión. No se entiende la pregunta. Sí, ya directamente, como este documento, ustedes piensen que es como el ahora de la educación especial. Nosotros hoy, 11 años después de ese documento, es mucho en educación especial 11 años, porque los cambios han sido muy, muy rápidos en educación especial. Entonces, como los cambios han sido así de rápidos, nosotros estamos viendo el ahora de la educación especial, ¿no? La educación especial como modalidad es actual. Y desde ahora uno habla de inclusión. ¿Estamos en inclusión plena? Y no, falta para eso. Pero nosotros ya no podemos seguir hablando de integración porque yo siento que nos volvemos para atrás. Es como si retrocediéramos, como yo les decía ahora, nosotros ya no podemos pararnos hoy en el modelo de rehabilitación. Nosotros hoy nos tenemos que parar en el modelo social. ¿El modelo social está logrado 100%? No. Y falta rato para que logremos ese 100%. Pero lo mismo nos paramos en el modelo social. Miren, yo voy a traer un ejemplo que solían usar mis hijos en el secundario, que decían que había una profesora que era tan vieja, que les daba clase a ellos, que había vivido la historia, que ella la contaba porque la había vivido. Y debo decirles que yo he vivido estas transformaciones de la historia de la educación especial. Yo tengo 4 años primero como docente, como estudiante, así como van a tener ustedes, y tengo 35 años de ejercicio de profesión. Entonces, yo les cuento cómo era la universidad provincial antes de ser universidad provincial. Nosotros teníamos el Cabret, Instituto Superior Dr. Domingo Cabret, se crea con 2 carreras, la carrera de psicopedagogía y el profesorado en educación de infradotados. El profesorado en educación de infradotados es la carrera original de lo que hoy se llama Profesorado Universitario de Educación Especial.
Fíjense, y yo le voy a decir todos los nombres que ha tenido la carrera que ustedes están estudiando, y ustedes van a entender cómo ha sido la historia, cómo ha sido la concepción de la persona con discapacidad desde las mismas terminologías empleadas. Inicialmente la carrera se llama Profesorado en Educación de Infradotados. Luego se llama Profesorado en Educación de Oligofrénicos. Luego se llama Profesorado en Educación de Deficientes Mentales. Luego se llama Profesorado de Educación Especial con orientación en alteraciones en el desarrollo cognitivo, Profesorado de Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual, por ejemplo, y Profesorado Universitario de Educación Especial. ¿Contaron cuántos cambios dije? Me parece que son por lo menos 6. 6 títulos distintos que nos están diciendo, primero, que la educación estaba centrada en la patología de la persona, modelo bien médico, ni hablemos de los términos, infradotado, oligofrénico, ¿no? Ni hablemos de eso, pero digo, se pensaba no en la disciplina, sino que se pensaba en la persona. Ya les digo cuál es el título mío, así sacan bien los años. Ahora, o desde que se llama Profesorado de Educación Especial, con orientación en discapacidad intelectual, alteraciones en el desarrollo cognitivo, Profesorado Universitario de Educación Especial, lo que hace es poner el eje en la disciplina en la que nosotros trabajamos. O sea, nosotros somos profesores que trabajamos en educación especial. Donde nos toque desempeñar ese rol, lo vamos a hacer desde el campo de la educación especial, no en la patología de la persona. ¿Se comprende? No estamos mirando la condición de discapacidad, la diversidad funcional o como le querramos llamar. Todo eso nos da, mi título de base es Profesorado en Educación de Oligofrénicos. No es el primero, sino el segundo que da el Cabrel. Yo después hice una licenciatura en Educación Especial hace muchos años. Y bueno, y hemos tratado de ayornarnos a todos estos cambios que ha habido. Por ejemplo, en mi formación, no solo no veíamos nada de integración escolar, no se hablaba de integración escolar. Y yo cursé en la década del 80, fíjense. Sin embargo, no se incluía en ese momento otra cosa que no fuera educación especial. Y todo lo que nosotros aprendíamos era un currículum paralelo a la educación común. Cuando nosotros empezamos a hablar de integración, recuerden ustedes el concepto de necesidades educativas especiales, ¿qué estamos diciendo? Que el currículum es uno. Que todos los estudiantes en la escuela aprenden matemática, lengua, ciencia de la misma manera. Los mismos objetivos para todos los estudiantes. Lo que puede variar es el modo de acceder a esos objetivos. Entonces se habla de adecuaciones de acceso, de adecuaciones curriculares para acceder a ese currículum. Pero estamos diciendo que todos los niños en la escuela deben aprender lo mismo, independientemente de su condición. Eso es lo que trae la integración como positivo. Dice, el sistema educativo es uno. Nosotros podemos pensar en una educación para los denominados normales y una educación diferente para los que no son normales. ¿Sí? Tenemos un sistema educativo, una educación. O sea que todo lo que tiene que ver con los movimientos a favor de los derechos civiles que hemos hablado con ustedes,
los movimientos en favor a la integración, las críticas que se hace al sistema educativo en su momento especial, ha sido trascendental en la historia de la educación especial. Porque si no, seguiríamos con un sistema paralelo al de la educación común, si nos hubiéramos parado en esa postura del modelo rehabilitador. ¿Sí? Entonces hemos ido avanzando y los pasos son muy rápidos. Fíjense que estamos hablando de comienzo del 1900, 1960, 1970, en Argentina un poquito después. Acuérdense siempre ustedes que cuando digamos eso en Argentina un poco después, por eso digo década del 80, 1980, 1990, es una época de grandes cambios en Argentina, en favor de la integración. Y todo lo que tiene que ver con la época del 2000 viene en favor de la inclusión educativa. Esos serían más o menos, a grandes rasgos, los momentos que estamos atravesando. ¿Qué seguirá después? Bueno, ustedes ya lo van a saber, ya les va a tocar trabajar allí. Y lo importante es tener siempre una actitud crítica, poder hacer una valoración de todo esto, para que nosotros estemos lo más ajustados posibles, digamos, a las exigencias que nos propone el medio, ¿sí? Una compañera ponía por acá recién, en las escuelas se sigue diciendo el niño integrado, y sí, claro que sí, pero bueno, es de parte nuestra también modificar esas prácticas, ¿no? Y esas miradas. ¿Algo más? ¿Alguna duda más? Si no, ya estaríamos cerrando por hoy y nos encontramos 12:30 en la próxima clase. Bueno, Griselda, Profe, ¿quiere profe. Sí, Sí. escucho. El proyecto pedagógico para la inclusión, ¿sería la nueva resolución que derogó las tres anteriores? Sí, en realidad el proyecto pedagógico para la inclusión lo trae una resolución nacional que es del año 2016, la resolución 311 del año 2016, trae el concepto de proyecto pedagógico para la inclusión. Córdoba recién lo adopta a partir de diciembre de 2019. Ah, bien, bien, bien. Ahí está, Antes se ahora me quedó. denominaban adecuaciones curriculares, documentos de adecuaciones curriculares. Hoy se llama Proyecto Pedagógico para la Inclusión. Bien, Lo que gracias. antes se denominaban documentos de adecuaciones curriculares. Bien. Gracias, eso es todo. ¿No? Por favor. Ustedes, de todos modos, chicas, en tercer y cuarto año van a hacer prácticas de inclusión específicamente. O sea, a ustedes les va a tocar ir a las escuelas de nivel, esperemos ya no estar en pandemia, van a ir a las escuelas de nivel y bueno, y van a trabajar concretamente con procesos de inclusión. La práctica de ustedes, obviando estas instancias, es de todos los servicios posibles dentro de lo que es la educación especial, así que se van a acercar al ejercicio de los diferentes roles. Bueno, nos encontramos entonces el miércoles. Prepárense también ya como para estar atentos al cronograma, los horarios, que les va a tocar las clases siguientes. Tienen una dinámica particular que todos los años la hacemos así, tratando de aprovecharnos las orientaciones de cada una de las profes. En Historia y Perspectiva de la Educación Especial siempre hemos sido docentes con las tres orientaciones posibles, que ustedes van a elegir en tercer año. Ustedes en tercer año van a elegir por una de las tres orientaciones. Sordos, ciegos o baja visión y discapacidad intelectual. Entonces, un poco la idea es que nosotros podamos en esta cátedra, desde la formación que cada una tiene, trabajar sobre cada una de las orientaciones. Pero no tienen que definir nada, ni mucho menos, falta todavía para eso. Bueno, nos encontramos a las 12:30, traten de comer más tempranito la semana que viene, así trabajan tranquilos, para darles también un poquito más de tiempo a ustedes, ¿sí? Un abrazo, que tengan una linda tarde. Chao, chao, chao. Chau, chau. Chao.